Bien, quiero compartir con usted la primera parte porque al estarlo elaborando me salió en 3 partes. Y la verdad es que antes de saber cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios, tenemos que saber primero qué es un hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Y es por eso que, aunque el tema aparece en pantalla, nuestros derechos como hijos de Dios, vamos a averiguar primero por qué. Porque es que en algunos sí se da, en otros no. Y estamos precisamente en un tiempo donde se puede dar el desánimo, la tristeza, la ansiedad. Y es cuando surgen las preguntas ¿por qué? Pero hoy, esta noche, usted va a saber muchas cosas. Amén. Por lo menos relacionado al tema. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer la amplificada. Biblia amplificada clásica. Va a aparecer ahí. Ahí ya está traducido. Dice, pero a todos los que le recibieron y le dieron la bienvenida. Amén. Porque eso significa recibir a Cristo, darle la bienvenida. Dice, le dio potestad. ¿Qué es la palabra potestad? Ahí está. Incluye 3 cosas: poder, privilegio y derecho. ¡Pum! Quiero que usted se grabe esas 3 cosas. Cuando la Biblia dice que nos dio la potestad, significa precisamente eso. Y por eso es que he escogido esta versión de la palabra, para que usted pueda crecer y saber que en Cristo usted tiene poder, tiene privilegio, tiene derecho. Amén. Y luego dice, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen, a los que se adhieren. Amén. Confían en su nombre. Amén. Mire lo que viene a continuación. Llegar a ser un hijo de Dios requiere fe en Jesucristo. Ahora hay un detalle. Continuamos. Y de 3 requisitos. Número 1, se debe nacer de nuevo. Número 2, se debe recibir a Jesús. Y número 3, llegar a ser un hijo de Dios. Eso lo vamos a explicar. Por eso es que cuando empecé a sacarle, dije, no, hay que explicarlo. Porque usted tiene que conocerlo. Por eso es que no vamos a dar todo el tema hoy, porque no me interesa a mí salir y avanzar. Nuestra misión es enseñar. Y que el conocimiento quede adherido. Y si tenemos que ir despacio, no importa. Pero el problema es que aunque el tiempo vaya acelerado, nosotros vamos a ir comprendiendo cada vez más. Amén. Bien. Diga conmigo, se debe nacer de nuevo. Bien. Quiero que abra su mente y su corazón, porque hoy vamos a aprender algo. Tal vez ya usted lo escuchó, pero hoy va a ser diferente. Juan 3:3 dice la Biblia. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ojo, porque aquí en la lectura siempre nos hemos equivocado. Decimos no puede entrar. Ahí no dice no puede entrar. ¿Cómo dice? No puede ver. No es lo mismo ver que entrar. Es diferente. Aquí dice la palabra, no puede ver el reino. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Entrar es otra cosa. Es cuando partimos de esta tierra. Es allá, entrar allá. Pero mientras yo tengo que ver. Para poder ver el reino, tengo que nacer de nuevo. Bien, ¿está listo? Bien, vamos. Para entender el término nacer de nuevo, primero necesitamos aprender que Dios no modifica el comportamiento, sino que es devolver de regreso a su sueño original para el ser humano tal y como fue en el inicio de la humanidad.
Nacer de nuevo quiere decir ser restaurado a la imagen y semejanza de la creación original de Dios, tal y como está descrito en Génesis 1, Génesis 2, y el apóstol Juan lo describió esto al comienzo de su evangelio. Mire lo que viene. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Esto según Juan 1, del 1 al 3. ¿Quieres saber cuál era la intención de Dios cuando te creó? Mira Jesús. Cuando Dios creó al ser humano, le sopló aliento de vida. Lo creó a su imagen y semejanza. Le dio a la humanidad la autoridad de gobernar en la tierra. Ese es un principio que se mantiene hasta esta fecha. Dios se lo dio, eso no ha cambiado. El problema es que el hombre obvia su responsabilidad. Vaya en su Biblia. Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 28. ¿Está conmigo, iglesia? Bien, dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, ese es mande. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso existen los barcos, por eso existen los submarinos, por eso existen los entrenadores de animales. Amén. O sea, se hizo en un principio, pero dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y señoread. Usted tiene el mando en todo lo que está a su alrededor. Principio universal desde la creación. A veces decimos: ¿por qué no veo que Dios haga algo? Porque Él no va a hacer lo que a ti te corresponde. Usted tiene que señorear. Usted tiene que mandar. Usted tiene que decir cómo se van a hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por eso es que una mascotita no me va a mandar a mí. Pero se ha fijado que la gente le tiene miedo a Firulais. ¿Aló? Entonces es al revés. ¿Sabe que las cucarachas tendrían que tenernos miedo a nosotros? Y efectivamente así es. Pero somos nosotros: ¡ay! No le cabes en el estómago. Las ratas, los ratones, ellos huyen. ¿Por qué? Porque así está establecido. Amén. Usted es el señor o la señora. Pero aquí vienen los detalles. Volvamos a la imagen. Pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? El ser humano se salió de su destino original al romper la comunión con Dios, otorgándole su voluntad al ángel caído Lucifer, a quien también conocemos como Satanás o el diablo. En ese momento, Adán nació de nuevo de la imagen y semejanza de Dios a la semejanza y naturaleza de Satanás. Por eso es que una persona que se aleja de Dios jamás le va a ir bien. Sí. Aunque digan: no, es que en el mundo vive mejor. Nunca. Jamás. Esta muerte espiritual o separación de Dios fue transmitida de Adán a todos los seres humanos. Romanos 5:12, campeón. Romanos 5:12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó de todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fue por culpa de Adán. Pero sin embargo Dios nos dio el poder. Volvamos a la lámina. Por eso es que cuando una persona nace físicamente,
hereda la naturaleza de pecado como resultado de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Es decir, ahí se activó la naturaleza caída. ¿Aló? Los niños ya los traen. Agárrese porque lo que viene es más interesante. Por eso es que nadie tiene que enseñar a un niño a pecar. Él por naturaleza sigue sus propios deseos erróneos, que lo conducen a pecados tales como mentir, robar y odiar, aunque no le hayan enseñado. Ya viene en el chip. En lugar de ser un hijo de Dios, él es un hijo de ira y desobediencia, con tendencia a la rebeldía, el desorden. ¿Y por qué dejaste eso? Porque quise. Usted tiene que entender que es parte de la naturaleza. Es ahí donde hay que tirarle. El desorden, el desgano, la tristeza, la desobediencia, el maltrato y todo lo que tenga que ver con la naturaleza caída. ¿Por qué cree usted que los padres tienen que hacer el montón de malabares para darle de comer? Es que iba el avioncito, iba el avioncito. Cuando coma y punto. Oh, porque si no el bicho no come. ¿Sí o no? Pues estoy hablando de algo que no es. Y más que eso, hermana Solita, ya viene en el chip. Ya está. A la medicina no le hacen mala cara, pero si fuera gaseosa o algo, el bicho se la toma bien cabal. ¿Sí o no? Porque el cuerpo empieza a reconocer todos esos elementos y después empieza a pedir lo que nunca antes había pedido. Por eso dele a un niño Coca-Cola, ya lo fregó. Le va a pedir toda la vida, porque el cuerpo es estimulado. Igual que el café. Media vez uno no toma café, no hay problema. Pero media vez uno probó el café, ahí está, que el café. Y el café. Y ya son las 7 y no me he tomado el café. Y ya que produce ansiedad. Entonces todo eso es parte. Por eso debe ser instruido en el hogar. Entonces aquí viene la contraparte. Por eso debe ser instruido en el hogar, para que pueda desempeñarse en un mundo donde reina la injusticia, el desamor y la desigualdad. ¿Sí o no? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere no se va a apartar. No se va a apartar. Esa fue la razón por la que Jesús vino, para liberarnos del dominio de Satanás. Entonces yo estoy libre del dominio de Satanás. No tiene nada conmigo. Colosenses 1:13 dice: el cual librado, ya, libre. Nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad y por eso es que yo no tengo que hablar de fracasado. Así es. Ya me libró. Amén. Ya me trasladó. Amén. ¿Aló? Por eso es que esa alabanza me fascina a mí. El diablo no tiene nada en mí. Es cierto. Amén. Dice que ya me libró de la potestad de las tinieblas y fui trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Entonces, solo tengo que aprender reino. Amén. Miren lo que viene. Y para restaurarnos a la naturaleza y semejanza de Dios. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué pasa con una persona que es hijo de Dios pero que comete los mismos errores? No ha sido restaurado. Es como un vehículo que lo llevan al taller, pero en vez de ponerle un repuesto nuevo, le ponen uno igual pero usado.
con el tiempo, ese carro va a volver al taller. En cambio, Dios no hace cosas. Él hace cosas nuevas. Amén. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Ponlo ahí. Ya vamos a regresar aquí. Amén. Gracias, pastora. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Amén. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Volvamos a 2 Corintios 5:21. Ya te la tomo, espérame. 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia. Justicia. Dios tiene que restaurar, porque Dios tiene que trabajar en la persona. Pero hay una condición: siempre y cuando la persona lo permita. Si la persona no lo permite, le pongo un ejemplo. ¿A cuánto le tienen miedo a las agujas, a las inyecciones? Se ha fijado que le tienen que agarrar a la persona para amarrarla, ponerla, porque ay. ¿Por qué? Por esa misma fobia. Mientras la persona no permita, es más, tiene que poner el músculo flojito, ¿sí o no? Porque si lo pone tieso, dice, va a quebrar la aguja. ¿Ya ha escuchado usted ese término? Lo mismo pasa. No es que Dios se lo va a quebrar a usted, sino que lo que sucede es que la persona sigue dando, se resiste y sigue dando, sigue topando. Porque como está en su misma necedad, irá, y lo único que dice es, es Dios. No, es la persona. Es la persona. Una vez que la persona acepta la obra que Dios hizo en Jesús a través de la cruz, ¿cuál es esa? El destruir el poder que Satanás tenía sobre la humanidad, se convierte en una nueva creación. Amén. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago. Porque aquello que le agradaba, le haya como reprensión, o sea, ya no. Ay, es que es que ya el poder del Espíritu Santo está obrando y ya detesta aquello. Amén. Ya no le parece, ya dice, no, ya no, fíjate, ya Dios me está restaurando. Amén. Amén. Se convierte en una nueva creación, es nacido de nuevo a la semejanza y naturaleza de Dios. 2 Corintios 5:17, dice así. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dentro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Porque hay cosas viejas que no pasan porque no se está en Cristo. Se está con un pie aquí y con otro pie allá. Y así nadie puede caminar. Con un pie en el mundo y con pie en Dios. Y un pie en el mundo y un pie en Dios. No se puede. En decisión con Dios, Señor, con todo lo que soy, lo que tengo, pero Padre, tú me ayudas, yo me meto contigo. Amén. Aló. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué todavía están las cosas viejas? Porque no se está en Cristo. Sigue mandando la persona, sigue opinando, sigue decidiendo, sigue haciendo, cuando ya es Cristo quien tiene que ser diferente. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, lo viejo tiene que pasar, tiene que irse. ¿Para qué? Para que sean hechas las cosas nuevas. Amén. Porque Dios es Dios de lo nuevo. Amén. Amén. ¿Cuál era la parte, la cita bíblica que me decía, pastora? Primera de Juan 6:9. Primera de Juan 6:9. Primera de Juan 6:9. Gloria al Señor.
Amén. Así es. Primera de Juan 6:9 dice, no, primera de Juan. Capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. Juan, ¿lo tienes? 3, 6 y versículo 9. Ah, primera de Juan 3. 3, ahí está, ese es el detalle. Primera de Juan 3, 6 y 9. Bien, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es el punto. No quiere un compromiso con Dios. Qué silencio, Dios mío. Simpatiza con Dios, pero... Ajá. No, es que dice la persona, pues yo no, porque no le voy a cumplir. No se trata de cumplir, se trata de creer. Amén. Es de creer, esto es de fe. Y Dios obra. Y dice el versículo 9, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aun cuando la persona quiere hacer algo, el Espíritu de Dios le redarguye. Como pasó en José, que estaba con la señora y dije, ¡ay, se fue! ¿Aló? Hay algo que te pone en ti y dices no, y te desesperas y dices, no tengo, y ¡pum! Porque el Espíritu de Dios está allí. Volvamos a la lámina. La forma en que nacemos de nuevo la encontramos en Romanos 10 del 9 al 10. En ese pasaje encontramos que debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de la muerte. Amén. Es un versículo que usted ya sabe. Ahora vamos con lo otro. Nacer de nuevo nos coloca de vuelta a la comunión con Dios, la cual Adán disfrutó antes de pecar, y nos convertimos en hijos de Dios. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios obrará a favor de cualquier persona que la practique. La palabra es práctica. Amén. ¿Aló? Esta es la historia de la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Bien. Finalizo con esto. Por eso debemos analizar si hemos nacido de nuevo, y si no, toma la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y nacer de nuevo, comenzando a relacionarte con Dios. Eso durará toda la eternidad, y entonces el reino se podrá materializar, el cielo frente a ti, y la vida no será igual. Quiero tomarme 5 minutos, lo mismo que hice el día domingo en el servicio de las 11. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer Mateo capítulo 6. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice el 10, venga. ¿Qué es venga? ¿Qué es venga? Invocar. Invocar, llamar, venga. Solicitar. ¿Se ha fijado cuando usted le llama? Venga, ni a fulanita. Ah, dice usted, sí. El que te llama no te engaña. Amén. Entonces, venga. Venga tu reino. Amén. Hago una pausa. Juan 3:3 dice, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver. aló, yo puedo llamar las cosas, Amén. pero no necesariamente se sujetan. Ni el firulai le hace caso.
Movete, Firulai. El Firulai. ¿De qué le estoy diciendo? Dios te ha dado la autoridad. Amén. Dios te ha dado la potestad. Pero tienes que ser labrado. Porque si no, no vas a ver el reino. ¿Por qué Jesús dijo que pidiéramos el reino? Para que vengan los recursos. Amén. Los recursos Amén. que se necesitan del cielo aquí en la tierra. Amén. Volvamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino. Y aquí viene la otra parte. Hágase tu voluntad. No es que Dios diga sí o no, es lo que está escrito. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo. Actualmente hay ángeles rebeldes en el cielo. Ya hicieron la limpia. Por eso Jesús dijo: yo vi caer, dijo ¡pum! Y se trajo la tercera parte con ellos. Allá no hay rebelión. Aquí sí hay. ¿Y por qué, pues? Yo no, porque usted lo dice. No, hombre. Tienes que abrir tu mente. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que aceptar lo que Dios quiere hacer en ti. Porque cuando tú eres obediente, lo que no se ve se materializa. Amén. Vayamos por favor a Génesis. Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y él abordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero aquí se dio algo interesante, porque no solamente vio el lugar de lejos, sino que la misma escritura dice que él vio a nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo con el muchacho, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó a su mano el fuego, el cuchillo, fueron ambos juntos. Habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya sabía que para hacer un holocausto se necesitaban 3 cosas esenciales: fuego, leña y el cordero. Pero no estaba el cordero. Bien. Y respondió Abraham: Dios se proveerá. Oiga esas palabras de fe. Amén. 8. Y respondió Abraham: Dios, Él mismo se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía que Dios no sacrifica personas. Amén. Porque Él es el dador de vida. Amén. Entonces Abraham sentía en su corazón lo que Dios le había dicho. Pero él dijo: Señor, yo sé que tú no sacrificas humanos, pero sin embargo yo soy obediente para contigo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y ahí entendió Isaac: ándale, yo soy. Pero ¿sabe qué? Porque la Biblia no registra que Isaac
gritó, Isaac relinchó o se quejó, porque ya le habían enseñado Amén. cómo funcionan las cosas. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo, dijo Abraham, a Abraham, y respondióme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí quiero entrar en un detalle. La persona lo que más ama es lo que le cuesta entregar a Dios. Y por eso es que hay gente que se aferra a cosas. Se aferra al pasado. Se aferra a las mañas. Se aferra a los vicios. Porque no quiere entregárselo y ponérselo en las manos de Dios. Y decirle, Señor, esto es lo que más amo. Te lo entrego a ti. Abraham sabía que él tenía que entregar lo que más amaba. Aún decía, Señor, yo sé que no me lo vas a quitar. Tú no sacrificas humanos, pero yo soy obediente. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué fue precisamente lo que dijo en el versículo 8? Génesis 22:8. Abraham profetizó y dijo, Dios se proveerá de cordero. Y dijo el Señor, no te voy a dar un cordero, te voy a dar un carnero. Y ya estaba trabado allí. En el momento en que la persona decide entregarle a Dios, en el momento en que la persona decide obedecerle a Dios, cosas grandes y maravillosas suceden. Y ahí está. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado. Por eso es que el Señor dijo, llama al reino, pero para que se materialice tienes que entregar lo que más amas. Y entonces verás al reino obrar a favor tuyo. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, esta noche venimos orando por todas aquellas cosas, personas, objetos, algo que no queremos entregar. Hoy es el momento para que Dios se manifieste. Sé que duele, difícil, cuesta, te entiendo y comprendo, pero Dios sabe lo mejor. Y cuando tú lo hagas, vas a ver cómo el reino se materializa frente a tus ojos. Así como Abraham, él profetizó un cordero y Dios le dio algo más grande, le dio un carnero para ser sacrificado. Esta noche tú solo tienes que entregar lo que más te duele darle al Señor. Y vas a ver cómo Él obra con poder y con autoridad. Eso es nacer de nuevo. Entregar aquello que más amas de tu vida. Entregar aquello que decides, ay Señor. Y vas a ver cómo Dios obra. Padre, esta noche oramos por cada uno de tus hijos. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú estás haciendo algo grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Bendito es tu nombre de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.